Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Desde mi grupo parlamentario no podemos saludar, sino saludar la iniciativa relativa a la dependencia, porque nos parece que es lo más adecuado dada la situación de colapso que se vive a día de hoy. Miren, yo creo que todos y todas los que estamos aquí podríamos compartir que la aprobación de la Ley de la Dependencia en diciembre de 2006 fue una auténtica revolución social. Se reconocía por primera vez un derecho a la ciudadanía en España, el derecho de personas mayores, de las personas con discapacidad, a tener una ayuda por parte del Estado para poder ser atendidas debidamente. La ley configuraba así lo que era el cuarto pilar del Estado social, después de la educación, del Sistema Nacional de Salud y del sistema de pensiones. No era como que completábamos ese ansiado Estado social al que parece que nunca llegamos. Se garantizaba el acceso a los servicios sociales, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y plazas residenciales y a prestaciones económicas, ya fuera para el cuidador familiar o para la contratación de un asistente personal, que es un tema que también ha quedado muy atrás. La ley partía de un dato que hay que poner en el centro, y es que cuando se elabora la ley de la dependencia, únicamente el 6,5% de las familias que cuidaban a personas dependientes recibía ayuda de los servicios sociales. Por tanto, era yo creo que una obligación por parte del Estado atender a esta situación de estas familias, porque sobre todo afecta además a las mujeres que después de cuidar a sus hijos e hijas acababan cuidando a sus mayores a costa no solo de su tiempo de conciliación, sino sobre todo de su carrera laboral. La ley, por tanto, como decíamos, era una auténtica revolución social que imponía un plazo máximo de 6 meses para recibir las prestaciones y un sistema de financiación, es cierto, polémico en su día, porque establecía el 50-50 entre el Estado y la comunidad autónoma. Uno de los grandes problemas es la financiación, y se nos dicen muchas cosas del Partido Popular. Y yo creo que conviene que nos paremos en dar datos oficiales de cómo ha sido la financiación durante todos estos años. Fíjense. El porcentaje, vamos a decir para empezar que la aportación para dependencia del Gobierno de España en 2023 alcanza el 29%, ¿vale? Frente al 71% de las comunidades autónomas. ¿Cuáles son las que menos porcentaje aportan en dependencia? Galicia, que aporta un 59%, La Rioja un 59% y Andalucía un 62%. Somos las terceras por la cola, lo digo para que podamos contextualizar bien los datos. Existe una acusada desigualdad territorial y es verdad, y Andalucía está sufragando el 62,26% y el 37% sufraga el Estado. Pero fíjense, siendo muy poco el 37, porque tendríamos que llegar al 50, vamos a recordar una cosa. Cuando Moreno Bonilla era secretario de Estado, la aportación que se hacía era del 25,47, ahí en 2012. Bajó al 22,85 en 2013, 3 puntos de golpe. Siguió bajando al 22,51 en 2014. Y ya con Moreno, como líder del PP, pero con Rajoy como presidente del Gobierno, llegamos al vergonzoso 19,67% en 2018. ¿Qué pasa una vez que accede el nuevo Gobierno socialcomunista al poder? Porque desde entonces, desde ese 19,67, no hemos hecho más que avanzar hasta la cifra del 37,74. Y no estoy siendo complaciente porque tendría que ser del 50, pero lo digo para que podamos contextualizar para cuando se suba aquí el portavoz aquí del PP a marearnos con números. Tengo que decir otra cosa. Existen dudas más que razonables de que cuando Andalucía habla de ese dinero que aporta, esos 1.203 millones de euros, si no está contando y contabilizando los 400 millones de euros de aportaciones propias que hacen los propios dependientes de sus pensiones. Por tanto, la cifra podría ser aún mucho menor. Tenemos que ver, además, cómo se va a desarrollar el nuevo sistema cuando se acabe de desarrollar por esa nueva orden, pero a ver si es cierto que se aumenta el copago, porque eso sería realmente un problema en una tierra con las cifras de desigualdad que nosotros tenemos. Miren, en la dependencia, lo decía la portavoz que me ha precedido el uso de la palabra, tenemos más de 600 días de lista de espera. Eso es una vergüenza. La ley establece 180 días y estamos en más de 600. Mueren cada mes 14 personas en Andalucía, 14 personas esperando recibir la dependencia. Se podría decir que se han incrementado tanto las resoluciones de PIA como el número de prestaciones resueltas en los últimos 4 años. Es cierto, lo que pasa es que también es verdad que se han incrementado por debajo de la media estatal. Y como nos gusta tanto compararnos con Cataluña y con el resto de España para algunas cosas, me parece que hay que hacerlo para todo. Miren, más datos de verdad, oficiales, que da la propia Junta. El número de personas esperando resolución de grado a 30 de septiembre de 2024, 29.415. Esperando la resolución de la prestación, 23.520. En total, 55.935 andaluzas y andaluces dependientes en lista de espera. ¿Vale? Hasta la misma fecha, en septiembre de 2024, ya habían muerto
esperando la resolución este año, 3.775 personas. Voy a repetirlo porque creo que es necesario. 420 personas fallecidas al mes, 14 fallecidas al día. A lo mejor es por esto por lo que se está tardando tanto buscando aligerar las listas. Pero mire, a pesar de esto, yo creo que estamos claros que hace falta un plan de choque, ¿no? ¿Y qué es lo que nos encontramos en los presupuestos para 2025? Pues nos encontramos que prácticamente la Agencia de la Dependencia, que ahora lo va a tramitar todo, tiene prácticamente la misma plantilla, vamos a ser precisos, con excepción de un trabajador social más en Málaga y en Sevilla va a sumar un administrativo. Quitando eso, todo lo demás va a ser igual y esperamos que las personas que antes están haciendo esto, pues sin aumento de recursos, reduzcan la lista de espera. Repito, si eso es lo que está entre los objetivos del Gobierno. Luego, hay una variación mínima en el resto de servicios, como en teleasistencia, en la que creo que se pierde un monitor, se gana un psicólogo, pero básicamente es exactamente lo mismo. Total de personal asignado no varía, 1.428 empleados, tanto en 2024 como en 2025. No hacen falta refuerzos para la dependencia, no hace falta ningún plan de choque para reducir esos más de 600 días, no hace falta ningún plan de choque para poder dar respuesta a esos 55.935 andaluces y andaluzas esperando, y a sus familias, porque detrás de cada dependiente no es que estén absolutamente desatendidos, lo que hay es una familia rota. La mayoría de las veces mujeres que dejan su trabajo, que tienen que reducir su jornada, que desatienden a sus propios hijos e hijas para poder atender a la persona que lo necesita. Detrás de eso hay muchas familias que se enfrentan cada día a una pesadilla de conciliación y hacen frente a muchísimos problemas que podríamos resolver con una reforma que no trajera los problemas que ha traído, ¿no? Eso de que el Gobierno de la Junta no podemos hacer más y que el Estado pague más. Yo creo que es verdad, repito, que del 37 y pico tendríamos que llegar al 50, que es lo que establece la ley, pero viniendo de donde vienen, a mí me daría vergüenza decirlo de manera tan ligera. Por tanto, les decía, a pesar de que hay, por cierto, menos solicitudes de las que había, el ritmo no se ha superado. De hecho, se reconocía que en el último mes ha subido. Y ahora vamos con el nuevo sistema, el sistema que se aprueba este año, en marzo, creo, y que está provocando un colapso, o el que está, digamos, culminando el colapso que ya venía arrastrando la dependencia durante la gestión del Gobierno popular. Miren, esa nueva orden ha provocado situaciones, para empezar, contrarias a la ley. Nos dicen los trabajadores de la Agencia de Dependencia que les han dado orden de priorizar las solicitudes ingresadas hechas posteriores a la entrada en vigor de la norma, posteriores a marzo de 2024. Yo creo que conviene recordar que es algo contrario a la ley. La propia ley establece que el orden de atención de las solicitudes debe ser el orden por el cual se registraron. Sabemos de personas que pidieron la ayuda en 2021, 22 y 23 que no han tenido ninguna respuesta, mientras que se está acelerando las solicitudes ingresadas en 2024 para hacer como que para vender que se reducen ahora los trámites con la nueva orden. Claro, si dejamos de atender la lista de espera y hacemos como que no existe, claro que vamos más rápido, pero no estamos resolviendo el problema ni muchísimo menos. Se nos dice que no se están atendiendo revisiones de grado y eso plantea un problema. En muchas familias con dos cónyuges mayores, el no atender la revisión de grado de uno de ellos acaba provocando que caiga en dependencia el otro, que a los problemas que pueda tener de edad o de salud los ve empeorado porque tiene que atender al dependiente que no está debidamente cuidado porque no tiene reconocido su derecho a su prestación. Y se nos cuenta cómo a veces se acude a una casa, se revisa a la persona que ha hecho la primera solicitud, pero no se hacen revisiones de grado a pesar de que hay personas en ese domicilio que la solicitaron y a veces incluso antes que la nueva solicitud del cónyuge o persona conviviente. Esto es algo que no entiende nadie, que además desde el punto de vista de la eficiencia de recursos es absurdo, porque tenemos un valorador o valoradora que va a una familia y de pronto no atiende a todas las personas. Es decir, podríamos ahorrar tiempo, podríamos ser más eficaces y más ágiles y no se hace porque hay una orden de hacerlo. Falta personal. Les decía que los presupuestos para 2025 únicamente aumentan en 2 personas. Y luego nos preocupa el sistema de migración al nuevo sistema que además se ha externalizado. Esperemos que los trabajadores, esperemos que todos esos nuevos expedientes, esos miles de expedientes, 55.000, hasta 55.000 que hay, no se acaben perdiendo, porque hay un riesgo cierto, vamos a decir que hay un temor cierto por parte de trabajadores y trabajadoras a que eso acabe pasando porque el sistema de migración al nuevo parece que no está funcionando como debiera. Por todo eso, en principio nos gustaría sí que nos indicara de otra manera la numeración de las enmiendas que nos
admite porque no hemos entendido. En principio apoyaremos el grueso y veremos en función de las enmiendas algún pequeño matiz, pero a favor del grueso de la iniciativa. Muchas gracias.